Hola, bienvenidos a nuestro sexto vídeo sobre ciberseguridad. Hoy era el turno del cibertermómetro, pero dos noticias de última hora relacionadas con la seguridad informática nos han hecho cambiar de opinión. La primera, ayer en su plan de desescalada, el gobierno indicó que las empresas deben dar garantías de conciliación laboral, fomentando el teletrabajo. La segunda noticia, publicaciones recientes sobre ciberseguridad nos han confirmado un aumento exponencial en lo que tiene que ver con ciberataques. Por mi día a día os puedo corroborar que veo casos todas las semanas. ¿Te suena el juego de los barquitos? Es el preferido por los ciberdelincuentes. El 60% de las pymes que reciben un ciberataque con éxito acaban con un tocado y hundido. Comparto contigo tres componentes imprescindibles que van a proteger tus accesos remotos por poco dinero. El primero es gratis, un sistema de doble factor. En primer lugar, te validas con tu usuario y contraseña, que ya no es 1, 2, 3, 4 y 5. El segundo, para comprobar que eres tú, te envía una confirmación al sistema por SMS, un correo electrónico o también te valdría la huella digital. El segundo componente es un cacharrito, un cortafuegos que vigila todo lo que pasa entre Internet y la red que contiene tus datos. El tercero, un servicio de seguridad perimetral que como mínimo te va a permitir bloquear a los malos y dejar pasar solo los buenos. Aunque hay diferentes tipos de buenos. Están los súper buenos, que lo pueden hacer todo, los buenos, que casi todo, y los buenillos, que solo algunas cosas, las que tú quieras, porque en este momento tú tienes el control. Para una pyme un ciberataque con éxito le puede costar cerrar la persiana o en el mejor de los casos entre 25.000 y 50.000 euros. ¿Y cómo se llama un kit básico? Pues para una pequeña empresa en principio poco más de 900 euros. Es la diferencia entre salvar tu negocio o entre lo que he dicho antes, un tocado y hundido. Me encantaría poder ayudarte. Para ello, cuenta conmigo. Pon tus preguntas en los comentarios como hicimos en el pasado vídeo sobre las contraseñas y entre todos buscamos soluciones. Cuidaos mucho y feliz desescalada. Si piensas que este vídeo puede ayudar a la comunidad, dale clic a recomendar. Muchas gracias.